Ayan mga kamayora, on the way na kami kay Uncle at dalawang karito. Ito yung isa. Kamusta kayo mga kamayora? Ayan, lakad-lakad tayo papunta kay Uncle mga kamayora. Tawid, dali. Ayan. Sana ay okay kayo mga kamayora. Ngayon ang weather dito hindi malamig, hindi mainit. Katamtaman lang mga kamayora. At ako'y pinagpapawisan. Ayan. Day off pa rin ni Mayor, kaya kasama ko siya. Ayan. Tayo nang mamasura sa location ni Uncle mga kamayora. At magsama-sama tayo doon mamaya mga kamayora. See you in the bin. Ayan mga kamayora, ang dami na naman hindi na bin. Tingnan nyo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Wala yung isang uncle. Si uncle lang na amad ang dito. Nasaan kaya siya? Uncle. No, dos nada más, sobra ya. Kohelo ito. No quiero más. Saan kaya yung matanda na isa? Toma. Ay, gracias, uncle. Gracias. Vamos aquí. No hay habitación para alquiler, no hay. Uncle, hay más. No. ¿Qué? Habitación. Habitación para alquiler, no hay. Que muy frío fuera, ¿no? Muy frío Claro, fuera. Verde. No habitación para alquiler. Por eso digo, muy frío fuera. De aquí guardarlo. Claro, sí o no. Mejor habitación tranquilo, marca el móvil. Claro, cuando viene el verano, cambia el gallo, no pasa nada. Sí, el verano. Ito yung pagkain ng gatito. Es mierda. Déjalo ahí. Déjalo al lado. No viene él y ya está, tira, ya está. Venga. Déjalo al lado. Yung sa gilid, yung sa gilid. Ah, no viene y tira, ya está. Yung sa gilid yun. Ay, déjalo ahí. Siguro él viene y tiene si va con los Ay, mabigat to. Ano to? A las 10. ¿Qué? No Mira, viene. Ángel, hay cabeza, ¿quiere? No, Mira, ¿está no, bien? No. Ala, No quiero. ang dami. Llévalo. ¿Tú quieres cocinar? Llévalo. ¿Qué mira este? ¿Tú quieres cocinar? Llévalo. Espera, Ángel, voy a coger mga kamayora. Espera. Vas a dejar el perro y ya está. Doble, toma doble. Va a ser doble, toma. Hacer luego. Mga kamayora, ang dami. Ay, piskaw na. Shoot na. Piskaw mga kamayora, isda.
Isa pa. Ito, meron pa. Tingnan nyo naman, oh. Halatang, hindi halata. Fresh pa, mga kamayura. Kaya tayo. May hipon pa, oh. Alila, oh. May isa pang ano. Gagawin natin. Hintayin akong ano plastic. I-ano mo muna. Tapos i-ano mo. Buksan mo. Buksan mo ito. Eh, pag tinapon mo, may tulya ah. Wala na. Wala na. Mga pinag-anuhan nyo. Ito. Ate, ito na walang laman. Oh, gracias. Este no está fuerte. Este es fuerte. Gracias. Mira, déjalo. ¿Ayer dónde estás? Alicante. Alicante. ¿Qué haces ahí? Bajando con la Alicante. Bajando. Ah, viene aquí, ¿no? se va a feria. Ah, se va. Tiene coche. ¿Quién? Yo llevo a él. Tiene coche. ¿Dónde? Alicante. Tú. Sí. Pero se va en barco. O En barco. Ah, la plana. 6 horas. La renta está solo. 6 horas. Alicante horas. Ah, tú vivo de Alicante, así si Ángel. No. Hace para Argelia. Así Argelia. Tiene coche. Espera, Ángel. Voy a buscar primero eso porque... Si quiere. Buksan mo ko rin sa gilid. Yung sa gilid, grabe na puntaan mo. Sa gilid na gilid. Sa gilid. Wala na. Wala na. Ito. Ganun ko. Ito mga kamayara, ang dami. Allah. Ay, wala. Ay, dami mga kamayara. Oh. Ay, ginto. Uncle, no quiere? Dulce. Bote na yun. Ito mo. Ayan na. Ay, oo. Bangkon. Uncle, es... Ah. ¿Quiere? Isa, babango. Perfume. Perfume. Para mujeres. Pero es para tester. Mira. ¿Tú no quieres coger? Que quiero Una, esa solo una. solo una para en casa. No hay más. Para en baño. En baño. Buscando ahí. Este para hacer tu barro. No hay más. No hay más. Ang kamayoran. Kunin natin itong palmero. Oh. Tingnan mo buto. Sabi mo. Halo-halo eh. Ito. Sabi mo. Huwag mo masyado. Again. Pwede ka to. Tingnan mo buto. Sa mo. Mezcla con leche. Si. Baka may problem ko yun. Sa kamay. Paganda. No quiere Ángel, te doy con Dexter. Con So, meron pa isa. Ángel. Con Coge, coge. Coge, Probador. para probar en... Ay, no, para en Mango. baño. Yo hacer ropa, no el baño. Ro. Hacer ropa, mira. Hacer ropa como Oh, claro. ¿Está bien? ¿Bien, man? Mira. Ángel, ¿puede regalarme eso? ¿Qué es Ah, eso? regala. Mira más ropa, yo duermo en la calle. para baño. Huele bien, Ángel.
Ángeles. No, limón. Ah, huele bien, yo digo. Sí, ito adito el baño. ¿Qué baño? Para poner. También baño. Mga kamayora, mira. May isa na naman. Cuando hace eso, De caca. Ángel, tomate. No quiero nada. ¿Dónde quiero yo? kaya malambot yun. No quiero nada. Gracias. Uy, Mejor lleva eso. siguro tú dormir en calle. Oh, ¿dónde quiero? Ay. Gracias, dale. Kaya muna, bigay mo sa kanya. Wala raw siyang bahay. Mga kamayora. Uy, wala si Uncle, oh. Tabi mo lang doon sa ito, hanggang dito. Kaya nagpapasobro sila. Kalabasa. Tira yun. May saging. Ito. Uy! Wala. Ay, ito. Uncle, banana. Plátano. Kunin ko. Gagawa ako bukas na. Arriba no tiene nada. Nada, Uncle. Solo. Arriba aquí. ¿Quiere manzana? No. Ahí hay manzana, pero no quiere. Dejo los videos, no sé. Llámala, Ángel, porfa. No coge el móvil, siempre llamando no coge. Venga, llámala. para- Ayer vine aquí. Sí. Vino. Ano, ganyan, presto. Cerdo. Seguramente no quiere cerdo. Yo no quiero cerdo. Tú, Yo no como cerdo. Como enfermedad. Hermidad. Enfermedad, claro que no es enfermedad. Hermidad, Ángel. Sí. Pero nada más. Quiere engkan. Ang daming tinapay. Ang daming kanlo. Eso, Ángel, ¿quiere? Kakao. Crema de kakao. Crema, maxi, No, no, pollo no. y queso. No. Kunin ko. Okay, ay din na. Fresca también. Gawin mo naman pagdulo. Vamos a buscar Ángel. Sa baba dapat na. Mira, escucha. Ese de bolsa que hay aquí, coge ahí, abre ahí, mejor déjala ahí. Claro. Sí, fácil. Dami. Mejor aquí, Ángel, abajo. Para ¿Dónde? aquí, más. Pero ver todo. Venga. Vale, saca el fe. Saca. No sé si la casa dura, ya está duerme la calle. Pesa mucho, Ángel. Quita, ¿cierto? quita. Esta es la basura. Esta es la basura. Canta, Ángel, me encanta. Que canta, mira, claro. Canta, ¿no? Ya está. Deja. Basura dito. Hey,
Ven aquí mejor. Punta ahí. Luego tira ahí. Mira ahí. Tiene algo, no tiene que. Ay, no, eso no. No, Mira, gatito. de Ángel. ¿Dónde está o no? ¿Qué? Grosería, ayer. Sí, ¿Dónde está? mucho Ángel. Pero, patatas, Cebolla no hay. no hay. No hay cebolla, solo tomate. Pero están roto Ángel de tomate. Esto es batata mejor. Sí, patata. No, ¿ves? Abre. Tiene nido. No. Es ¿Qué tiene ahí? Basura. para Ángel. Tíralo. Ya no vino. Espérate. Cuidado. ¿Qué? Cuidado la cara, chico. Ay, perdón. ¿Qué está de basura, bicho? Mira. El otro día Eso, dicho el sábado mira. pasado. Sí. Ha dicho el domingo no hay basura. Pero hay. No. Estoy hablando del domingo no hay basura. Sí, no hay. Ahí trabajan mediodía, no sacan, ¿no? Todo mediodía. El domingo. Mira. Para Gaby. Es para Ángel. Tíralo ahí el otro día. Por si acaso viene. Siguiente no vino, ¿no? Porque... Ayer. No, hoy. Seguro, no. Porque está cerrado. Están tarde. Tú vienes tarde. Sí, también. A las... Como tu llave, Ángel. Como a ver. Coge. No quiero nada, chiquito. No quiero nada. Coge, chico, este blanco. Este. Claro, está bueno. Cocinar hoy. Coliflor. Claro. No cocinar hoy, no se puede cocinar, Mariana. Tatlo. Ano yung kato yun? No quiero. Dígame, yo no quiero. Para amiga, pwede dejar aquí. Para él. Luego voy a mandar mensaje. Aquí hay cebolla, Ángel. ¿Cuál es el día? Para ti. Wala na, sira na. No. Es este blanco. Está jodido. Ano natin to? May mansanas pa. Ay, ¿No tienes salata? no, no hay ensalada, Ángel. Solo eso. Puro pescado, ¿no? Naranja. Era para siempre tener Mucho. algo. Mira, 1, 2, Canta la basura. 3. Me encanta, Ángel. Espérate. No. Ya está, mira ahí. Mira, Ángel. ¿Está bueno o malo? ¿Qué? Está duro. No, duro mejor. Flojo no vale. Flojo, ¿no? ¿Eh? Duro o flojo. Mira, ¿Está bien? Mira, no. Hay... Este bien, Ángel, cógelo. El 3, no. Venga, coge. Ay, mga kamayora. Tingnan mo, nilagay niya na lang talaga dito. Tingnan niyo naman ang ginawa niya. Kunin ko nga. May nag-ano na naman din siguro, manifestasyon. Kaya may mga ganyan.
kasi hindi ko alam kung kumain na siya or may kakainin ba siya kasi may nakuha kaming pwedeng ibigay sa kanya kung gusto niya. Inaantay namin, magkikita daw kami dito kasi mga kamayora, hindi na ito tungkol sa kung sinong kamag-anak mo, kung sino yung kapamilya mo, kung sino yung kakilala mo, o kung sino yung malapit sa'yo, o sino yung kaibigan mo. Kasi ang importante sa atin is yung pagiging kapwa-tao, mga kamayora. Kaya nandito kami ngayon, inaantay namin siya kasi, ayan na siya, padating na siya, ayun o, tignan nyo, nag-ano siya, ayun na siya mga kamayora, inaantay natin kasi paano naman yung matanda na dumadating na siya. Ayan, dumadating na siya mga kamayora, malungkot, at kakausapin muna namin mga kamayora. Kita lang ke puro paskara ata. Taob na lang natin ito. Hindi pa yung basura. Kaya pala sabi ko, pag lagi ako nadaan, bakit wala nang iba na. Yun pala, ito pa rin, ito siya, pero nag-iba lang ng nag-iba lang siya ng, ay, may pabo na naman mga kamayora. Ano to? May isang pabo. Meron pa yan. Pasahan tayo. May wali-walin natin mga kamayora para makita natin kasi kaya pala pag nadaan kami meron pero iba na yung kubo niya kasi nadadaanan ko tong na to eh. Kunin ko muna. Ano yan pita. Boss, parang si... Ali! ¿Qué tal? ¿No lo conoces? Ole! ¿Qué tal, Ali? ¿Tú piensas que estás muy tapado? No. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Sí. Sí, ahora buscando comida, Ali. Normal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Viole? ¿Qué tal tu mujer? Yo no trabajo. ¿En el negocio? Yo no trabajo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces trabaja de obra ahora. Una costura ya no paga, no hay dinero, hay mucha pobreza. Sí, ¿no? Sí. Mucho problema, mucha pobreza. ¿Qué tal tu mujer? Bien. Yo... Sigue ahí. Vamos.
Marites. Nos vemos a veces. Marites. Mira. Somos pobres. Sí, claro. Cógelo, Hermano, somos Huevo. pobres. Mga kamayora. Con esto tú ahorras dinero. Pechuga, ¿quieres? Si tú no haces esto, no ahorras dinero. Españoles también buscan. Sí, ya vi. Mga kamayora. ¿Has visto a veces españoles? Busca, tú coges lo que tú quieres, Sí. a tomar por culo. Hay una tienda arriba. directo, Conde Duque. una tienda Carrefour grande, Nuevo. directo, no, Nuevo. mucho tiempo. Ahí, por la noche, es muy grande. Duque. Saca comida. Ahí mucho comida muy buena. ¿Dónde? No, porque ¿Dónde? hemos visto ahí. Mejor que nada. ¿Pan? Muchas gracias. ¿Quieres No, muchas gracias. Seguro. Ya, Pechuga. ¿Qué es este? Pechuga. ¿Qué es lo chuga? ¿Pechuga? Polio. ¿Sabes? Sí. Sí, está bien. Claro, Muchas gracias. claro, claro. Mga kamayora. Oye, muchas gracias, me alegro de verlo. Sí. La verdad, ¿qué tal? ¿Has visto? ¿Tú sigues Oh, trabajando? vale. Sí, trabajando. En un restaurante. En restaurante, ¿no? Muy bien. Ya no trabajo en persona mayor, porque ya murió. ¿Eh? Ya no trabajo con mi jefe, persona mayor. Sí, ya murió. ¿Te acuerdas, no? Trabajando en persona mayor antes. No lo conozco. Tú me Ah, habías no hablado. conozco, pero Sí. me ha hablado. Sí. ¿Tu trabajo qué tal? Bien, ahí. Wala na naman. Pagod pang kakabuhat sa iyo. Ay, meron. Yun ang akala mo, wala. Pagdating sa dulo, sa ilalim, madami pala. Marami na kamayura. Ano na natin ito? Isang plastic mga kamayura. Iba-iba. May, ang dami may dami. May mga yogurt mga kamayura. Tingnan natin. Yun naman na ilagay mo sa dito. Ito mga kamayura. Tignan ko naman lahat ko. Ang dami na Mayroon pa ata. Ito nga, hindi. Matigas. Matigas. Go! Mga kamayora, tingnan niyo si Mayor. May ibang boxing na kami. Magbubo. Tingnan niyo, pang boxing. Maganda. Yung pang boxing. Tan! 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 Brooklyn. Maganda pa. Maganda pa mga kamayora. Blue pink. Mga kamayora, tingnan niyo, may short pa. The hem is El Corte, tatak El Corte. Tatak El Corte. Dali, ibigay natin kay Uncle Radi. Kakaasin mo si kayo. Pantalon, bago Pantalon kasi wala siyang wala siyang maganda pa mga kamayora. Baka may pera din. Sige, pero siya. Slim. Slim. Dali, i-order mo. Tayo bibigay natin sa kanya. Meron pa, saketa. At meron pa, tsaketa Ito, parami. Para sa kanya daw. Pedro Herrero, mga kamayora. Pedro Sige, Herrero. simutin mo, Mayor. Talalaban natin. Ito. Meron pang isa. Kunin mo yung plastic ilagay natin yan. Maganda din, Bigay natin kay Uncle. Kasi wala. Dockers pa, mga kamayora. Nice. Mukha pa siyang bago, Sisimutin namin mga kamayora at ibibigay namin kay Uncle Radi. At siya panglamig niya. Ayan mga kamayora. Ayan. Sisimutin na ni Mayor at may maleta pa nga. Buksan mo kaya yung maleta na yan, malaki. Ang laki. Tingnan niyo, pa-plate na.
Inayos na ni Mayor lahat ang aming naiuwi ngayong gabi at apaw uli ang aming lamesa. Ayan mga kamayora, dito dumako tayo. Meron na naman tayong butong pipas. Butong pipas, ayan. Ano yung pipas? Parang butong pakwan to. Sunflower mga kamayora. Tapos ito, meron tayong cupcake na sigurado ko limon to. May palmeras na dalawang kaha. Tapos ito, meron tayong mini magdalenas na ang yogurt ay yogurt, dalawa. Yung mayroon kaya ako to kinuha kasi pwede to sa sa paggawa ng cheesecake. Pang ilalim niya yung base, pwede to since durog na kaya ako kinuha. Tapos may 3 panseryales at saka pan tostadas. Ano to, puro molde mga kamayora. Kumbaga sa atin tasty mga kamayora. Ayan. Tapos ito 2 pack ng subaos. Ayan mga kamayora, subaw. Tapos ito isang gopre. Tapos dito meron tayong sandwich na maxi, pollo chicken. Tapos ito isang palaman na chocolate. Ayan mga kamayora. Tapos doon may iba't ibang klaseng yogurt, natural. Ito, ano bang flavor nito? Frutos secos. Sabor frutos. Ayan mga kamayora. Ito, bipidus. Ayan. Tapos ito, may ham tayo na na cocido. Ayan. Tapos ito, chop, 2 piraso mga kamayora, andun yung isa. Tapos meron tayong danonino na iniinom. Tapos dito, meron tayong espinacas na 1 balot. Tapos lechuga, avocado, carrots, puero, ano nga yung puero sa leek. Tapos ito, celery. Ay, nalaglag ang avocado. Tapos, may broccoli, may saging, meron tayong mansanas, tapos ito, isang kahong na mandarina mga kamayora, pongkan, ayan mga kamayora, pwedeng i-orange juice yan mga kamayora, i-squeeze. Yan ang ginagamit namin mga kamayora. Tapos ito, meron tayong ulo ng salmon, ayan mga kamayora. Tapos ito, hindi ko na yung pabango na kinuha namin dun sa sa location, inuwi namin kasi pang pabango sa toilet. Ito, pwede siya. Ayan. Tapos, ito yung inuwing iba ni Mayor na mga gamit. Ayan, ipapakita ko. Yung pang boxing at saka yung jaketa. Ayan. Tapos, yung pantalon. Ayan, ibibigay namin kay Uncle Rabbi. Kasi, wala siyang mga pantalon, yun ang sinabi niya sa akin noon. Ayan mga kamayora. Ayan mga kamayora ay nakakatuwa kasi talagang may naiuwi tayo gabi-gabi mga kamayora. At gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta mga kamayora, sa lahat ng nanonood sa YouTube. Thank you so much mga kamayora at nag-share din sa Facebook mga kamayora. At uulitin ko mga kamayora, please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming mga uploaded videos. Mga kamayora, yung mga silent viewers namin na talaga namang sumusuporta at hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng maglambing, pa-click, pa-subscribe naman para updated kayo sa aming uploaded videos mga kamayora. And please follow me on my Facebook page, mismo pangalan ko, Glaze Barreto. Ayan po, ilalagay ko sa dulo yung picture. Ayan mga kamayora. At ano pa bang sasabihin ko? At po ako dun sa community ng YouTube channel. Meron po kaming pamaskong handog ni Mayora. Nandun po lahat yung mechanics. Pakibasa pong mabuti para lahat po ay makasali. Ayan mga kamayora. At magmula November 11 hanggang December 17, kung hindi ako nagkakamali, andun po yung mechanics mga kamayora. Pakibasa po at may mga pasurpresa kami, mga pamaskong handog ni Mayora. Ayan mga kamayora. At ano pa bang sasabihin ko? Wala na akong sasabihin mga kamayora.
Thank you for watching. Happy watching. At stay blessed. Stay positive. Ano pa bang sabihin ko? At lagi kong iiwan sa inyo mga kamayora, maging mabuti sa kapwa kahit kanino, walang bayad pero napakaraming sukli niyan mga kamayora. Thank you for watching. Happy blessed day always mga kamayora. At God bless everyone. Thank you and babu.